nombre es Humberto Cañón Salinas, vivo aquí en la Quebrada del Cebollal desde hace 50 años. Sí, desde que salió el Parque Natural Los Nevados ya no se ha vuelto a quemar y se ha protegido estas áreas, pero están muy descuidadas. Sí, no, por lo menos aquí lo únicamente que se le pide y a los amigos y que les gusta la naturaleza y que sean de aquí de Anzoátegui y que quieran proteger sus regiones, que por favor retiren los animales. Estos no son para animales de más de 200 kilos de peso. Aquí todos estos ganados de la señora de Finca Campalegre mantienen 100, 150 ganados a diario entre los areneros y los termales, que eso es totalmente prohibido. Entonces, para que la personería y por medio de la alcaldía y los que quieren Naturaleza. la naturaleza, que hagan el favor y exijan la protección del Parque Natural Los Nevados. Un viejo, como le decíamos, un viejo hermoso, lindo, con una calidad humana que escasa en la región, porque caminaba y caminaba uno, no encontraba ni casitas ni nada. Cuando llegaba donde él lo recibía como si fuera casi de la familia, era un amor, le gustaba que le llevaran cosas de comer, así, y empezaba a contar sus historias lindas, defensor de la naturaleza, defensor de los nevados, defensor del agua, era un defensor del agua así impresionante, tenía una conciencia muy clara frente a la naturaleza y realmente un ambientalista de tiempo completo, no de teoría sino de práctica. Fuimos para el Nevado, por la cara sur y bajando, y esa vez fue como la segunda vez que hice cumbre en el Nevado del Tolima. Y bajando estábamos en 4000 y él me dijo, vámonos para donde el ermitaño. Y me empezó a contar la historia de Humberto Cañón en el camino, ¿no? Que era este personaje que vivía solo, que duraba días allá, que nadie lo visitaba, que era una persona que no tenía luz en la casa. Entonces siempre era como la intriga. Y él era conocido como el ermitaño. Ese fue el primer referente que yo tuve. Allá vive un ermitaño, en el Nevado del Tolima. Van por las montañas, tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre. Salieron deprisa por la madrugada, sin llevarse nada, sin saber a dónde. Yo digo, el Nevado del Tolima es el lugar más mágico que yo he podido conocer. El ave más grande del mundo vuela aquí en nuestra casa, ¿sí? El mamífero andino más grande camina aquí nomás, el oso de anteojos. Tenemos un páramo, un ecosistema que es único, porque solamente existe en una parte de Ecuador, del norte de Ecuador, y acá es donde se concentra todo este ecosistema. Tenemos una particularidad y es que el glaciar que hay acá es un glaciar milenario que viene de un depósito de hielo en pleno trópico, donde no debería existir glaciar, pero lo tenemos. O sea, tenemos una diversidad que es para resaltar y sobre todo para conservar. Yo siempre he dicho y he tratado de proponer, si de pronto la corporación, o sea, el consejo lo pudiera sacar adelante, el Día del Nevado del Tolima,
hay que institucionalizar el Día del Nevado del Tolima, hay que hacer en los colegios un Día del Nevado del Tolima con una cátedra de páramos, con participación para generar cultura en ese sentido, porque no tenemos esa construcción de conocimiento regional. Es más fácil que te lleguen a hablar en los colegios de gente de hace 2000 años, de Platón, de yo no sé quién más, y no construir un conocimiento más regional. Entonces hace falta que nuestro saber y nuestro conocimiento surja de nuestras localidades y nuestros contextos. Entonces también es como una cuestión de que hay una colonización del saber que toca romper y toca volver a traer aquí nuestros saberes campesinos, nuestros saberes ancestrales, nuestros saberes folclóricos, culturales, tradicionales. Y no solamente esa academia que a veces nos llena de información que no es como muy práctica y muy correlacionada con la región. Y ahí en esa parte es donde nosotros recordamos mucho a un gran personaje, a un gran amigo, que era Humberto Cañón Salinas. Buscan un camino que les ponga a salvo, que les lleve lejos de su tierra madre, de esa tierra suya que les fue arrancada. En esas aproximaciones que tuvimos en la montaña, como montañista y escaladora, pues obviamente visité varias veces los termales de Cañón, conocí a Humberto, una persona supremamente valiosa, una persona que nos aportó muchísimo. Y años después, cuando ya estaba adelantando mi estudio de doctorado, pues entonces uno de los sitios para los muestreos, uno de los sitios que nos permitía hacer como los estudios, pues era los humedales o zonas de turbera asociados a esa zona, que es la que conocemos como la zona de Cañón. Esto nos permitió entonces hacer unos estudios exhaustivos con respecto a las turberas, con respecto al monitoreo de carbono y al reciclaje de nutrientes en los páramos. Y esto todo lo hicimos de la mano con Humberto, una persona que además de ponerle humor y emoción a las salidas, también le ponía mucha magia por lo pragmático que era, por todas las cosas y los aportes que hacía para nosotros eran supremamente valiosos y nos hacía sentir siempre como en casa. Siempre llegábamos y para nosotros era como si fuera un papá. Sabía nuestros gustos, sabía lo que nos gustaba y ganábamos muchas horas en el termal. Siempre nos ofrecía brandy. Tomábamos brandy con él y hablábamos hasta altas horas de la madrugada en el termal. Nos contaba de su historia, de su pasado y creo que nos dejó un legado supremamente importante a mí como montañista, pero también como persona y como bióloga. O de quien las hunda, las cuide y las labre. Tras ellos queda un rumor de muerte y de desamparo. Yo fui a Cañón como en el 2002. Cuando todavía estaba el tractor allá bajando el salto. Don Humberto Cañón fue un gran apoyo para montañistas, académicos, gente que trabajaba glacial, una expedición botánica en la parte alta de la cuenca del río Conveima y él apoyó una salida de campo bien interesante. Gente que trabajaba frailejones. Digamos que en términos logísticos era un muy buen sitio para llegar al páramo. Pues era lograr llegar a casi 4.000 metros y tener una casa con agua caliente, con el acompañamiento de Humberto, pues que además era muy afectivo y muy completo, ¿no? Primero, pues la amabilidad del hombre hacía que la gente quisiera volver. Y segundo, él se preocupaba por mantener esos charcos limpios, aumentó el área, porque él hizo el otro charco, arregló la casita. El hombre era de visión. Sí, él era referente de eso. Cuando la época dura de guerrilla y eso y todo, allá una vez hubo un muerto. Allá hubo un enfrentamiento de guerrilla, ejército y todo. Y el hombre le dijo, no, aquí no se me metan.
El hombre lo sacó de allá. Y no, aquí no me vengan a meter, olvídense. Lo sacó de allá. Pues vean, yo la verdad, con lo primero que yo recuerdo de Cañón, o sea, siempre fueron historias como místicas y como leyendas, ¿no? A mí lo primero que me dijeron es que en el Nevado del Tolima vivía un ermitaño. Sí, eso es ¿Sí? como clave. Era el ermitaño de la montaña que vivía solo, que la casa más cerquita a la de él, el vecino quedaba como a un día de camino, era la casa más cerquita de él y él vivía allá solo, a 4.000 metros de altura. Entonces cuando uno llegaba donde Cañón, lo primero que lo recibía era con su bobapanela de hierbabuena y de menta. Con sus Y manos así gigantes, con sus manos de oso. callos, con callos que eran como 2 de 1. Sí, eran 2 Y dedos, el dedo del hombre. con su particular hermanito y pues Andrés y yo pues bueno, de pronto más amigos también muy cercanos, pero o sea, nos íbamos cuando él estaba de cumpleaños, por Sí. ejemplo, subíamos a tomar con el man Brandy Y Cañón siempre te contaba a ti historias de el pájaro amigo de él, que tenía un pajarito que era faltaba una patica, patica. y entonces su pájaro le contaba a uno, bueno, de los frailejones que él conocía. Era un hombre que sabía mucho del ecosistema. Él le hablaba a usted también en inglés, le conocía nombres científicos de las aves. Tenía o muchos sea, libros, siempre tenía una un conocimiento biblioteca ahí que aportar. debajo de su casa. Y también como algo muy bacano es que él te decía, se va a ir para tal ruta, entonces o sea, hay tal línea, tal arista, tal roca que es así, Claro, y allá uno conocía iba y muy uno decía, bien. claro, weón, ese Vea la man imagen, tenía la claro. visión que tuvo Cañón. Sí. Cañón hizo un lugar mágico allá arriba a 4.000 metros. Con Él sus manos, que es creó importante. o sea, abrió la piscina de un chorrito de agua caliente que emerge de ahí del Nevado del Tolima, de estas aguas térmicas, y él creó ahí con asadón y todo una gran piscina. Y bajó del Nevado del Tolima una ala de una avioneta que se había estrellado para trancar el agua de su piscina. Y el hombre creó ese lugar y es uno de los lugares más bellos que hay en el Parque Nacional Los Nevados, donde llegan israelitas, franceses, de todos los lugares de Colombia, y era la casa de él. La casa de él se volvió como el espacio también de todos nosotros para llegar allá a descansar, y como siempre, él con esa atención que tenía tan amable. Era impresionante toda la enseñanza, era todo un maestro para toda aquella gente que llegaba, porque llega más gente del Quindío que del Tolima, pero de verdad, y él se sentía feliz que llegara, trataba a la gente con una igualdad social impresionante, a nadie miraba mal, todos eran bienvenidos como si fuera todas esas tierras de él. Atacaba un poco y era cierto que el ganado acababa las tierras que acababa, pero eran sus principios y había que respetar los principios de cada quien. Entonces, don Humberto, lo que comentaban, el hombre pues no permitía que el ganado entrara hasta ciertos puntos del páramo, y lo que hacía era matar pues el ganado ajeno, lo que le contrajo pues muchos problemas con aledaños de la zona, causándole así pues 3 atentados, en el último pues que fue el de su muerte ahí mismo en Termales Humberto Cañón Salinas. Los hechos que acontecieron y que tienen relación con el homicidio de Humberto Cañón ocurrieron el 5 de febrero del 2011, pero previo a estos, a ese día, sucedió un atentado con él. Eso fue para la época de noviembre, diciembre del 2010. Entonces, primeramente lo que hubo fue un atentado. Cañón recibió 2 impactos de bala, uno en el brazo y uno en la pierna. Pues don Humberto siempre fue una persona muy fuerte, él tenía un carácter bien puesto y pues nunca llegó a manifestar ese miedo a decir que se sentía amenazado. Él simplemente tuvo sus conflictos con sus vecinos y llegó el día en que pues le hicieron el atentado, que fue el primer atentado que entraron a la habitación de él y le descargaron el revólver, le pegaron 1 o 2, esquivó, bueno yo escuché que esquivó y les alcanzó a responder.
La gente, los otros se fueron huyendo, él quedó herido y él así herido lo que hizo fue coger la bestia y ensillarla y montarse y bajarse hasta la finca próxima para poder bajar a Ibagué y recibir la atención, pero en cuanto a amenazas yo nunca había escuchado. Inclusive yo iba subiendo el día en que el viejo iba bajando herido. Yo le debía unos pesos a él, como 22 lucas, 22.000 pesos. Yo le debía esa plata al viejo, el viejo venía bajando montado en un macho y tenía una bufanda acá, así, venía con el brazo así vendado, pues de los impactos de bala. Y venía con un señor de ahí de la finca El Vergel. Entonces yo hablé con él, don Humberto, ¿cómo está? ¿Qué más? Que vamos para la finquita, que tinque, ¿por qué baja? El cucho no nos quiso contar nada, ¿no? El cucho no nos dijo que había sido un atentado, nada, simplemente me saludó muy normal. Le pagué la plata que le debía y me encargó las termales. Me dijo, bueno, pídeme allá las termales. Con relación a ese atentado, Cañón interpuso una denuncia ante la fiscalía y él había descrito cuál era la persona que le había hecho la tentativa de homicidio. Esos documentos se encuentran en la fiscalía. Esa investigación se está llevando a través de la Fiscalía de Lérida por la jurisdicción de que la tomaron por Anzoátegui y entonces las investigaciones se realizaron por Anzoátegui y la fiscalía competente era la de Lérida. Una semana arriba en las termales cuidando el lugar. Estábamos con unos parceros allá, unos amigos relajados allá. Cuando llegó él en la noche, ya después de haber estado una semana, él llegó en la noche con un amigo del barrio. Y que no, que bonito, que ya estoy mejor, que tal, nada, pero don Humberto, y qué más, y cómo a la vaina, pues yo en ese entonces era un niño. Posteriormente, en el 2011, el 5 de febrero, sucedió que estaba Humberto Cañón, se había regresado para su termal, para su casa, para su hogar. Había unos montañistas allí, me acuerdo de un pelado que se llama Alexis, él se encontraba allí. Y lo que sé de oídas es que Alexis se encontraba recolectando una madera, una leña para el fogón, y cuando él escuchó unos impactos, unos disparos de arma, y regresó rápido y Cañón ya se encontraba muerto en el termal que lo conocemos como el termal, el jacuzzi. Y ya al otro día yo me tuve que ir, bajamos como al mediodía y llegamos a juntas a las 6 de la tarde. Bueno, llegamos normal, llegamos a la casa, y al otro día escuchamos la noticia de que lo habían matado precisamente ese mismo día que nosotros descendimos del termal. Allá quedaron unos amigos de la universidad, de acá de la Universidad del Tolima, unos compañeros, y ellos pues no presenciaron el momento del asesinato, sino que ellos estaban recogiendo leña y seguro don Humberto lo tenían pisteado desde que se subió. Y cuando los muchachos se fueron a coger leña llegaron a matarlo. Lo mataron ahí en el termal pequeñito y pues así fue.
No, pues eso de aquí subimos hartos y de aquí mando subió la gente a traerlo, de acá juntas fue, ahí toda la gente que va a traerlo. Yo eso no oí decir nada, que resultó muerto por ahí viejo, pero no supo quién yo no me di cuenta quién sería. Eso sí, para qué va uno. Que nosotros sí, yo lo extrañé mucho, que ahorita era muy buena gente con nosotros. Claro, se hablaba de lo que le había pasado, que habían hecho un atentado contra él, que era como a matarlo a él. Y ya después, pues, fue que se supo que lo habían matado, pues fue una noticia muy triste para acá, para todos. Con Andrés también pasó algo que estuvimos con él como sus últimos 10 años, yendo y viniendo, cumpleaños, navidades, final de año. Pero también estuvimos sus últimos meses, sus últimos días. Y con otros 2 o 3 amigos más, muy cercanos de la montaña. Tocó subir por el cuerpo del man, porque la gente de la región estaba como en un shock. ¿Qué pasó? Como con una doble moral también, ¿cierto? Pero como pues en un shock. Entonces unos amigos, que bueno, pues es el viejo, el parcero que nos abrió las puertas en la montaña. Entonces teníamos ese deber de ir por el cuerpo del amigo baleado, ¿cierto? Y eso fue complicado, eso fue difícil. Eso nos derrumbó. Eso nos derrumbó, parce, así mucho. Pero también nos dio fuerzas para bajar, estar en el entierro del man, subirnos a un dilema de decir, bueno, nosotros en sus últimos días y sus últimos meses estamos con el man y pues el man nos había dejado ahí pues con él haciendo pues con su trabajo de ahí recibir gente, un poco las mulas, unas cosas. Pero había un miedo profundo. Nos decía los secretarios. Sí, nos da un miedo muy grande, pues, parceros, porque era llegar a un lugar que fue violentado con un arma de fuego. La mejor manera de tener presente a don Humberto es recordando su memoria, sus historias, sus videos, que todo el mundo conozca quién era ese tipo de guardián. Yo recuerdo siempre a Cañón como esa persona. Cañón siempre me decía algo, y a mí no se me olvida, él siempre me decía, si usted quiere saber quién le va a decir mentiras, váyase a una cueva de las de allá arriba del Nevado. Quédese 3 días haciendo ayuno con un pedacito de panela y con agua. Y cuando usted... ¿Zaratustra o qué? Zaratustra, Cañón Zaratustra. Y cuando usted baje esos 3 días, usted va a poder percibir quién le va a decir mentiras y quién no. Ese era el Cañón. Cañón era una persona mística. Fue dura la situación cuando dijeron mataron a Cañón, pero fue una realidad. Quedó esa incógnita. Pero siempre hay que recordar de aquellos seres humanos la calidez que tienen, el trato con las personas, porque eso es muy importante.
y realmente a Cañón lo recordamos como un hombre hermoso y defensor de la naturaleza. Caminan cansados, caminan hambrientos, sin comprender nada de su destino. Blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino.